¿Y si hoy estuvieras rodeado por un foso invisible, donde los leones no tienen colmillos, pero se alimentan de tu paz, tu esperanza y tu fe? ¿Cuántas veces has sentido que todo a tu alrededor intenta silenciarte? Que cuanto más oras, más oposición se levanta. ¿Será posible seguir de pie cuando todo a tu alrededor grita que te rindas? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más intensas de la Biblia, no solo como un registro antiguo, sino como un espejo de tu propia vida. Hay un código espiritual escondido en el camino de Daniel, una llave para permanecer firme, incluso cuando eres arrojado en medio de los leones de la duda, del miedo y de la persecución. Dios tiene algo que revelar. Hay algo profundo aquí, algo que puede reavivar tu fe y traer discernimiento sobre lo que estás enfrentando. Y tal vez, solo tal vez, estés más cerca de la liberación de lo que imaginas. Hoy vas a entender lo que significa ser fiel en tiempos de decreto, lo que sucede cuando el cielo parece estar en silencio y por qué los mayores rescates no llegan antes del foso, sino dentro de él. En los próximos minutos vas a descubrir que existen promesas poderosas para quienes permanecen firmes, que la fidelidad atrae los ojos de Dios y que el foso puede convertirse en el lugar donde su gloria se manifiesta como nunca antes. Ahora, antes de comenzar, escribe aquí en los comentarios: yo elijo permanecer firme. Esto no es solo una frase, es una declaración de fe. Y cuando le das me gusta a este video, fuerzas al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que también necesitan escuchar esta palabra. Estás ayudando a difundir el Evangelio. Y eso es poderoso. Si ya comentaste y diste me gusta, que Dios te bendiga. Eres parte de una generación que no se calla ante las amenazas del mundo. Una generación de Daniels. Suscríbete también si aún no eres parte de este canal. Muchos usan este contenido como apoyo espiritual, como alimento para el alma. Y cuando te suscribes, te conectas con algo más grande, con un mover que atraviesa pantallas y alcanza corazones. Prepárate. El viaje comienza ahora. Abre tu espíritu, porque Dios tiene algo que decirte hoy. Comencemos nuestro estudio. El silencio del cielo. Antes del rescate, el silencio de Dios es, muchas veces, el momento más aterrador para quien tiene fe. Daniel era un hombre justo, fiel, íntegro. Oraba 3 veces al día, todos los días. No escondía su fe, no transigía en su adoración, pero aún así fue arrojado al foso de los leones. Y el cielo permaneció en silencio. Ninguna voz tronó desde lo alto para impedir el decreto. Ningún milagro ocurrió antes del foso. Ningún ángel apareció ante el rey para cancelar la sentencia. El cielo estaba callado. Y eso nos enseña algo poderoso. El silencio de Dios nunca significa ausencia. La palabra nos muestra que Dios no respondió al clamor de Daniel con palabras, sino con presencia. No lo libró del foso, sino dentro del foso. ¿Cuántas veces oraste esperando que Dios impidiera el dolor, la crisis, la injusticia? Y cuando nada ocurrió, pensaste que Él te había dejado solo. Pero tal vez lo que interpretaste como silencio era solo el momento en que Dios estaba preparando el escenario perfecto para manifestar su gloria. En Isaías 45:15 está escrito: verdaderamente tú eres un Dios que se oculta, oh Dios de Israel, el Salvador. A veces, Dios se oculta para revelar algo mayor en el momento correcto. Su silencio no es desprecio, es estrategia divina. Daniel no pidió pruebas, no exigió garantías, confió. Incluso cuando el cielo no respondió, él permaneció firme. Él
Silencio de Dios exige de nosotros un nivel de madurez espiritual que va más allá de lo que sentimos, porque la verdadera fe no se mide por la cantidad de respuestas que recibimos, sino por la constancia de nuestra devoción cuando no escuchamos nada. Tal vez hoy tú estás exactamente en esa etapa, rodeado, en silencio, incomprendido, esperando una respuesta. Y tal vez el cielo esté en silencio, pero escucha con atención. Dios no está lejos, Él te está observando, está permitiendo la prueba, porque hay un rescate que solo se activa cuando tu confianza es mayor que tu ansiedad. El silencio, antes del milagro, es el espacio donde Dios prueba los corazones y fortalece a los escogidos. Ahora, si esta palabra tiene sentido para ti, escribe aquí en los comentarios: aún en el silencio, yo confío. Esa es tu declaración de fe. Ese es tu grito espiritual que resuena donde nadie puede ver. El foso, como lugar de revelación y no de muerte en ese momento, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, todo lo que parecía obvio era que enfrentaría la muerte. El león, con sus garras afiladas, representaba el miedo, la destrucción y el final de su historia. Pero Dios tenía un plan diferente. Lo que parecía una sentencia de muerte era, en realidad, un lugar de revelación. El foso no fue el final de la vida de Daniel, sino el comienzo de una revelación divina que fue observada por todos. Algo que Dios quería mostrar no solo a Daniel, sino también al mundo. El foso muchas veces representa esos lugares oscuros donde nos sentimos más vulnerables. Puede ser un problema financiero, un diagnóstico médico aterrador, una crisis familiar o incluso una persecución espiritual. Y en ese momento, el enemigo nos susurra: ya estás acabado, no hay salida, todo se terminó. Pero es justamente en ese lugar de aparente final donde Dios abre una puerta de revelación, donde Él muestra lo que nadie más puede ver. La verdad es que dentro del foso, Dios revela quién es realmente Él. En Daniel 6:22, cuando el rey pregunta si Daniel sigue vivo, la respuesta de Daniel es poderosa: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente delante de él. Dios no solo lo preservó, sino que usó el foso para mostrar su soberanía. El foso, que se suponía que sería un lugar de destrucción, se convirtió en el lugar donde la gloria de Dios fue manifestada. Ese es el mensaje para ti hoy. No temas al foso, porque no es el final, es un punto de revelación divina. Dios puede transformar cualquier situación de muerte aparente en un lugar donde Él se manifiesta de manera extraordinaria. Las crisis, los desafíos, las dificultades, todas estas cosas pueden ser lugares de revelación, donde el poder de Dios se hace visible para ti y para los demás. Si estás enfrentando un foso en tu vida ahora, quiero desafiarte a cambiar tu perspectiva. En lugar de ver la situación como algo que va a destruirte, míralo como un lugar donde Dios puede revelarse de una forma que nunca imaginaste. Dios no es un Dios de destrucción. Él es un Dios de revelación, de transformación y de milagros. Cuando todo parece perdido, Él está preparando una manifestación poderosa de su gloria. Cuando la fidelidad provoca el cielo fidelidad, ese es el ingrediente que activa lo sobrenatural de Dios. Daniel no se destacó por su elocuencia, riquezas o influencia política. Se destacó por su fidelidad inquebrantable a Dios, incluso cuando eso lo puso en contra del sistema y de los gobernantes de su época. En la vida de Daniel podemos ver que la fidelidad no es una acción pasajera, sino un testimonio constante.
No se trataba de ser fiel a Dios solo cuando todo iba bien, sino especialmente cuando fue forzado a enfrentar las peores adversidades. Mantuvo su oración, su compromiso con el Señor y su dedicación, sin importar las circunstancias. Él sabía que la fidelidad en tiempos difíciles no solo agrada a Dios, sino que mueve el cielo a nuestro favor. Es importante entender que la fidelidad de Daniel no fue una respuesta a promesas de liberación inmediata. No fue hago esto porque sé que algo bueno vendrá. Daniel fue fiel a Dios sin importar lo que pudiera pasar, porque la fidelidad no se trata de lo que recibimos, sino de quién es Dios. Ese tipo de fidelidad provoca algo poderoso en el plano divino, la intervención sobrenatural. Cuando Daniel fue arrojado al foso, el rey Darío, que en realidad era su enemigo, quedó angustiado. No creía que algo pudiera salvar a Daniel. Sin embargo, fue la fidelidad de Daniel la que provocó la mano de Dios, que cerró la boca de los leones y lo preservó. La fidelidad activa las promesas de Dios, porque cuando decidimos ser fieles, Dios actúa a nuestro favor de maneras que no siempre esperamos o imaginamos. Y esa fidelidad no depende de nuestra fuerza, sino de nuestro compromiso con el Señor, sabiendo que Él nos conoce y nos sostiene en todo momento. Hoy, tal vez estés enfrentando un desierto, una situación donde ser fiel parece difícil o casi imposible. Pero recuerda esto: Dios honra a los fieles. No es tu fuerza la que te sostendrá, sino la fidelidad que tienes con Él. La fidelidad provoca el cielo, atrae la intervención divina y transforma las circunstancias. Cuando mantienes tu fidelidad a Dios en tiempos difíciles, no solo tú eres transformado, sino que la atmósfera a tu alrededor comienza a cambiar. El cielo se mueve, la tierra tiembla y las puertas se abren de una manera que solo Dios puede hacer. La gloria, después de la prueba, todo sufrimiento, tiene un propósito mayor cuando vivimos para la gloria de Dios. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, estaba enfrentando una prueba que no solo ponía a prueba su fe, sino que también lo preparaba para una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. En el momento en que los leones rodeaban a Daniel, él podría haberse desanimado, podría haberse sentido solo, incluso podría haber gritado pidiendo ayuda. Pero la Biblia nos muestra que él permaneció firme, confiando en Dios, incluso ante un escenario donde todos los indicios apuntaban a una muerte inminente. Y fue en ese momento exacto, en medio de la prueba, que la gloria de Dios se manifestó de manera extraordinaria. El Señor envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel no fue tocado. En lugar de ser consumido, fue preservado y exaltado delante de todos, mostrando que Dios no solo libra de la muerte, sino que también glorifica a los que confían en Él. Esa gloria no fue solo un rescate físico, sino una manifestación divina que dio testimonio de la soberanía y del poder de Dios a todos los que estaban alrededor. El rey Darío, que al principio no comprendía el poder de Dios, proclamó que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Daniel 6:26. Muchas veces la prueba que estás enfrentando ahora, sea una crisis financiera, emocional o espiritual, es la oportunidad que Dios está usando para revelar su gloria de una manera que solo Él puede hacerlo. Lo que parece ser un final, desde la perspectiva humana, puede ser el momento exacto en que Dios se manifieste con poder, cambiando no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. La Biblia nos enseña que la gloria de Dios no aparece solamente después de la victoria, sino en medio de la prueba. La mayor revelación de quién es Dios no ocurre solo cuando somos librados, sino cuando Él se manifiesta en nuestro momento de mayor debilidad.
Como dice según los Corintios 12:9, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestras debilidades, en nuestras pruebas, donde Dios brilla con más fuerza. Cuando permaneces firme, incluso cuando todo está en tu contra, esa postura es el escenario perfecto para que la gloria de Dios sea revelada poderosamente. Y recuerda, la gloria que viene después de la prueba no es solo una recompensa, sino también un testimonio para todos. A tu alrededor, tu liberación puede ser lo que Dios use para impactar vidas y llevar a otros a reconocer su grandeza y su soberanía. Autoridad espiritual, lo que gobierna a quien se somete a Dios. La historia de Daniel en el foso de los leones no trata solo de la victoria de un hombre fiel. También nos enseña una lección profunda sobre la autoridad espiritual y la fuerza, que proviene de la sumisión a Dios. Cuando Daniel fue arrojado al foso, estaba en una posición aparentemente frágil, rodeado de leones hambrientos, en una situación donde cualquier ser humano diría que la victoria era imposible. Sin embargo, lo que muchos no perciben es que él no estaba realmente en una posición de vulnerabilidad, sino en una posición de autoridad. ¿Cómo es eso posible? Porque Daniel, aún estando en cautiverio, se había sometido al gobierno de Dios, y fue esa sumisión la que le otorgó verdadera autoridad. Cuando él se sometió a Dios, no se colocó bajo la autoridad de reyes terrenales ni de leyes injustas, sino bajo la autoridad del Rey de Reyes. Y fue eso lo que le dio poder, no para evitar la prueba, sino para permanecer firme y vencerla. La autoridad espiritual no proviene de nuestra fuerza ni de nuestras habilidades naturales, sino de nuestra sumisión al Señor. Cuando nos rendimos ante Dios, Él es quien nos capacita, nos fortalece y nos guía, permitiéndonos ejercer una autoridad verdadera no sobre los demás, sino sobre las fuerzas espirituales y sobre las circunstancias de la vida. En Efesios 6, 10, 11 se nos exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Daniel fue revestido de esta autoridad cuando permaneció firme en su fe, y al hacerlo ejerció el poder del cielo para vencer lo que parecía imposible. Esta es la lección para ti hoy. Si te sometes a la autoridad de Dios, también serás gobernado por una autoridad espiritual que trasciende toda adversidad o persecución. Incluso en las situaciones más desafiantes, la verdadera autoridad no consiste en evitar a los leones, sino en caminar con Dios dentro del foso, sabiendo que Él es el único con poder para gobernar sobre todas las cosas. Daniel sabía que su autoridad no provenía de sí mismo, sino de Dios. Por eso caminaba por la vida sin temor, sabiendo que la autoridad de Dios lo acompañaba en cada paso, incluso dentro del foso. De la misma manera, cuando tú te sometes al Señor, Él te concede la autoridad para vencer cualquier enemigo, sea espiritual, emocional o físico. Esa es la autoridad que Dios otorga a todos los que son fieles, que le obedecen y que se someten a su voluntad. No se trata de tener control sobre los demás, sino de tener dominio sobre uno mismo, permitiendo que Dios gobierne tu vida y todas tus circunstancias. Permanecer firme cuando todo dice ríndete. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas sentimos que todo a nuestro alrededor nos dice ríndete? Los desafíos parecen interminables. El dolor no tiene fin y el mundo susurra: no, vale la pena. Ya lo has intentado demasiado. Pero es precisamente en ese momento cuando la vida de Daniel nos deja una lección poderosa. Permanecer firme cuando todo dice que debemos desistir. Imagínate en la situación de Daniel.
un hombre íntegro, fiel, dedicado a Dios en todas las áreas de su vida, y aún así se ve arrojado al foso de los leones, donde la muerte parece ser la única certeza. Pero lo que nos enseña la historia de Daniel es que la fidelidad a Dios nunca es en vano, y que incluso cuando la tentación de rendirse parece insoportable, Dios está contigo, sosteniendo tu fe y tu firmeza. Cuando Daniel fue lanzado al foso, él no sabía lo que iba a suceder. No tenía ninguna garantía humana de que saldría con vida, pero había algo que sí sabía: Dios no le fallaría. Estaba seguro en la promesa divina, y eso fue suficiente para permanecer firme sin vacilar, incluso frente a la muerte. La Biblia nos enseña en Hebreos 12:1-2. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Daniel puso sus ojos en Dios y no en las circunstancias, y eso fue lo que lo sostuvo. El secreto de Daniel, y el secreto que debemos aprender en momentos de dificultad, es no mirar a los leones que nos rodean, sino mirar al Dios que está por encima de todo. Cuando todo dice ríndete, nuestra fe debe alimentarse de la certeza de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, y que Él nunca nos abandona. Es en ese momento que resistir la tentación de rendirse fortalece nuestro carácter, nos enseña a depender completamente de Dios y nos prepara para ver su mano obrando de manera sobrenatural. La firmeza de Daniel no fue algo que nació en el momento de la crisis. Fue construida a lo largo de su vida, con cada oración, cada acto de fidelidad y cada decisión de confiar en Dios en todas las circunstancias. Si estás viviendo un momento en el que todo parece pedir que te rindas, no cedas a la presión del desánimo. Recuerda que en Cristo tienes fuerzas para permanecer firme como lo hizo Daniel. No es por tu fuerza, sino por la fuerza que viene de Dios, que puedes mantenerte de pie en medio de las adversidades. Hemos llegado al final de otra jornada poderosa a través de la palabra de Dios, y quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. No cualquiera logra mantenerse firme hasta el final de un estudio como este. Al estar aquí, estás demostrando tu deseo de crecer espiritualmente, de buscar más de Dios, y eso es algo precioso a los ojos del Señor. Es justamente cuando permanecemos firmes, incluso frente a las mayores dificultades, que Dios revela su gloria de manera transformadora. Como vimos en la historia de Daniel, los desafíos que enfrentamos no son una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para que Él muestre su fidelidad, su autoridad y su poder. Ahora es el momento de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. Si esta palabra tocó tu corazón y sientes que tu fidelidad a Dios necesita ser más firme, si quieres, como Daniel, mantenerte firme cuando todo dice ríndete, quiero invitarte a comprometerte con esta jornada de fe y valentía. Al comentar la frase "Mi fidelidad al Señor es mi fuerza", estarás declarando públicamente tu compromiso de permanecer firme sin importar las circunstancias. Te estarás uniendo a esta comunidad de fe que busca la verdad, la esperanza y la fuerza que vienen de Dios. Si este video tocó tu corazón, no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con amigos y familiares, difunde esta palabra y ayuda a más personas a conocer la fuerza de Dios en sus vidas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa esta caminata con nosotros, siempre buscando la sabiduría divina. Para finalizar, quiero invitarte a dedicar unos minutos de tu tiempo para sentir la presencia de Dios y meditar en la palabra que fue compartida aquí.
El Espíritu Santo está aquí, listo para fortalecerte y guiarte en cada paso que des a partir de hoy. Voy a cerrar con una breve oración, entregando al Señor todos nuestros desafíos y buscando su dirección y protección. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por cada lección que aprendimos hoy. Que nuestra fe sea firme como la de Daniel, que podamos confiar en ti en todas las circunstancias y ver tu gloria revelarse en nuestras vidas. Te pedimos que nos fortalezcas para mantenernos firmes y que tu presencia nos guíe y nos proteja en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Ahora ve en paz, sabiendo que Dios está contigo en cada paso y que Él nunca falla. Permanece firme, porque el rescate viene y la gloria de Dios se manifestará.